Dios no tiene que obedecer al hombre nada. Y la iglesia tiene que obedecer y estar sujeta a Dios en todo. Quiero presentarte hoy al Señor Jesucristo, Salvador nuestro y Dios Todopoderoso. Él nos ha dado su palabra y su palabra es sanidad para todas las naciones. Someteos unos a otros. ¿En qué dice? En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios, ¿quiénes? Maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué cosa? En todo. En todo. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese, ¿cómo? Santa y sin mancha. Amén. Puede sentarse. Quiero continuar en esta mañana con la enseñanza acerca de los matrimonios. Y Dios mediante, hoy sería ya el cierre de este estudio. ¿A cuántos le ha sido de bendición esta serie de estudios? Álceme las manos, por favor, Padre. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que no estoy dándolo acá por gusto, ¿no? Sino que Dios tiene un propósito con esta enseñanza, y es que Dios quiere bendecir tu matrimonio de sí o sí. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere que tu matrimonio sea un matrimonio bendecido. A los que dicen, bueno, yo no estoy casado, ¿de qué me sirve esta palabra? O ¿de qué te sirve? De que vas a tener instalado la enseñanza por la palabra de Dios, y el día que te cases vas a saber cómo actuar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Habíamos hablado acerca, desde que comenzamos, ¿no? La vida que agrada a Dios, y aprendiendo a desechar el error que destruye el matrimonio. Y habíamos hablado que la efectividad en el matrimonio cristiano es que ambos fueran cristianos. Amén. Aunque el apóstol Pablo en Corintios habla específicamente también para aquellas personas que están con una pareja que no sea cristiana, cómo se debe de conducir, cómo se debe de proyectar esta persona que sea cristiana y esté casada o casado con una persona que no sea cristiana. Pablo obviamente le estaba dando instrucciones a la iglesia de Corintios, personas que estaban recibiendo el evangelio, y el evangelio estaba jovencito.
No es como ahora que somos hechos unos viejos, que tenemos ya 2000 años. Pero estaban esparciendo la semilla que Jesús había sembrado. Y Corintios era esa iglesia que, a pesar de que estaba bien bendecida por el poder del Espíritu Santo y los dones, en estos temas, los gentiles siempre han estado bien complicados. ¿Y por qué digo que jovencitos y ahora maduros? Porque ya la iglesia, después de 2000 años, aunque las personas siguen viniendo y no conocen del Evangelio, ya hay un trasfondo de que en la iglesia el matrimonio es para siempre. No sé si usted cuando estaba en el mundo dice, bueno, estos son cristianos y son diferentes. Matrimonialmente como personas son diferentes. Y es cierto, el matrimonio cristiano tiene que mostrar una diferencia. Si usted es cristiano y su matrimonio es igual que los matrimonios que hay en el mundo, pues arrepiéntase y crea en el Evangelio. Crea en Jesucristo, conviértase, transfórmese. Porque su matrimonio ha sido llamado por Dios para ser diferente. Tu matrimonio no fue llamado para divorcio. Tu matrimonio no fue llamado para contienda ni pelea. Tu matrimonio fue llamado como instrumento para glorificar a Cristo. El Señor dice, ya no son más dos, sino uno. Y ese uno está mostrando una perfecta unidad. Mira, yo le voy a ser sincero cuando le digo esto. Los mundanos tienen un concepto y se los voy a decir. Se dicen entre ellos, ¿quieres una pareja que te sea fiel? Búscatela en la iglesia. Ellos dicen eso. ¿Quieren una pareja que te sea fiel? Vete para la iglesia y búscatela. ¿Por qué ellos tienen ese concepto? Porque el testimonio de la iglesia dice que entre nosotros en este cuerpo de Cristo somos personas que estamos educadas, criadas por Dios para serle fiel a Dios y también fidelidad al prójimo. Bendito sea el Señor. Y ellos vienen a buscar, principalmente los hombres, se meten estos lobos a ver si, y mira que han hecho daño. Porque bien lo dice la Biblia, que estos falsos se meten, y aunque hablo de los falsos maestros, me gustaría también aplicar este texto, porque hablan que ellos se meten dentro de las casas donde están las mujercillas cargadas de pecado. O sea, deseando varón, la mujer que está soltera, se cuelan estos con cualquier cuento y ellas que están desesperadas por encontrar esposo, se lo creen y caen en fornicaciones, caen en pecados, caen en errores. Por favor, mira al que está a tu lado y dile, tienes que cuidarte. Por favor, díselo. No importa que sea varón, tienes que cuidarte. Mira, no importa que sea varón o esté casado, porque el varón, ¿qué pasa? Como que se sienten que son muchos y en la iglesia hay pocas solteras y se ponen difíciles y entonces la lucha entre los leones a ver quién se lleva la presa. Pasa eso, ¿verdad? Junior, ¿verdad? No, Junior la tenía fácil. Junior la tuvo fácil. Junior fue para allá con la unción.
Y si entra la mujer bonita, les tengo que decir que aún entre los casados puede haber una debilidad de los ojos o un pensamiento que no agrade al Señor en el corazón. Por lo tanto, sería bueno recordar lo que establece Dios en su palabra, hablando y diciendo, cada uno sepa tener su propia esposa, como dice, en santidad y honor. O sea que con la que tú hiciste voto y pacto delante de Dios, a esa hay que honrar y a esa hay que santificar. ¿Y cómo el marido santifica a su mujer? No haciéndola partícipe de pecado. Porque cuando el marido, si se atreve a codiciar, dice el Señor Jesús, ya adulteró en su corazón por mirar a una mujer. Y si luego viene y se acerca a su mujer, entiéndame lo que estoy diciendo, se acerca a su mujer y en su mente está maquinando con la otra, está haciendo que su mujer en la relación participe de pecado. Y si usted se llena el corazón para decir que una orgía es algo pecaminoso y algo sucio, no cometas estas cosas cochinas en tu habitación matrimonial con tu esposa. Porque quizás en el cuerpo estén los dos, pero en la mente, ¿qué está pasando por la mente? Yo recientemente en el canal publicaba una predicación, una meditación de la palabra. Apenas se tomó 15 segundos para hacer entender si la masturbación era pecado o no. Me tomó 15 segundos. Y creo que me tomó 15 segundos porque era lo que me exigía para hacer el video. Yo preguntaba, ¿es la masturbación pecado, sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Y tomé 3 textos bíblicos. Que no forniquemos, que no participemos de inmundicia, que nos despojemos del viejo hombre. Esos 3 textos simplemente, y terminé con una sola pregunta. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando cometes estas cosas? Ya. Ahí está la respuesta. ¿Es pecado? Claro que lo es. Porque el que hace esta cosa no anda pensando en colores, no anda pensando en un parque de diversiones, no anda pensando en un globo, no anda pensando en tu serie o en tu novela favorita, sino que estás pensando el pecado. Y así pasa en el matrimonio. Porque, ¿qué dice la palabra? Que es una bendición el lecho sin mancilla. Y el marido, también la mujer, pero principalmente el marido que es el sacerdote del hogar, tiene que bendecir su cama con santidad. Tiene que bendecir su cuarto matrimonial con santidad. Bendito Dios. Qué bendición para tu esposa. Que ella sepa que cuando tú le acaricias el cabello, ella tenga la tranquilidad de decir, esto es mío. Esto es para mí. Esto es 100% para mí.
Y no pase como los acariciadores de cabello que andan acariciando cabello, pero con la mente en otra persona. O sea que la santidad en el matrimonio es algo importante debido a que no haya pecado, para que haya fidelidad. Y ok, logramos esto. Tenemos un matrimonio en santidad. Yo decía, cabrón, ¿por qué me falta tanto la luz acá? Y yo decía, oh. Hemos alcanzado que en nuestro matrimonio no entre el pecado. Hemos cerrado la puerta. Y yo pregunto, ¿y dónde está la llave? Cerré la puerta. ¿Cuál es la llave? Diga conmigo, la llave es... Para mí que el nasobuco lo está aguantando mucho la voz, o no escuché bien. La llave es... la obediencia. Ahí está. La llave para un matrimonio exitoso y mantener la puerta cerrada a los agentes destructores externos es la obediencia. Y lo leímos acá, dice la palabra, someteos. ¿Y qué cosa es someterse? Si no estar bajo obediencia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y a quién le está hablando Dios acá? Al matrimonio. Unos a otros no está hablando en esta porción de la palabra, no está hablando de otras personas, a no ser específicamente a los cónyuges. Porque en el orden de lo que Dios está hablando acá, las casadas y los maridos, yo creo que no se está refiriendo a una unión de coinonía, de amistad o hermandad. Está hablando del matrimonio específicamente. ¿Y qué le dice Dios al matrimonio? Porque creo yo que la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y aunque Pablo estaba escribiendo, era el Señor el que estaba inspirando. Por lo tanto, no voy a decir dice Pablo, voy a decir dice Dios. Que en el matrimonio se tienen que someter unos a otros. Ahora, ¿cómo se somete el hombre y cómo se somete la mujer? Esta es la cosa. Y yo estaba compartiendo esto con mi esposa mientras le comentaba acerca de este mensaje. Y le bendijo mucho esto que le compartía de parte del Señor. Actuar bajo obediencia es un principio de seguridad en tu trabajo. Hay normas de seguridad, ¿cierto? Y cuando no se cumplen esas normas, hay accidentes. O sea que cuando trabajas la electricidad y estás trabajando con no sé cuántos vatios de energía, tiene que haber protección sobre el cuerpo. ¿Cierto, verdad? 600 vatios, 600 volt, 6000 volt. Y nadie toca esos cables a mano pelada. No como hacemos nosotros con la 110. Vamos a darle el empate con la mano ahí. Ahí tiene que haber un protocolo, ¿cierto, verdad? Un protocolo que te ayude que ayude a poder dirigir este trabajo. Y si se viola ese protocolo, termina la gente ¿dónde? Enterrado, muerto. Bueno, en tu trabajo también hay un protocolo. Y si alguien viola ese protocolo, termina, o puede hasta terminar también en la muerte de un embajador, ¿no? Pues si se cuela un asesino y no se cumplen los protocolos de protección. Y así en el trabajo de cada quien tiene un protocolo. Bueno, permítame decirle que el protocolo del matrimonio es la obediencia.
Es la obediencia. Pastor, ¿cómo es que funciona la obediencia como protocolo de seguridad en el matrimonio? Ok, cuando le faltas el respeto a tu marido diciéndole alguna cosa, ¿hay obediencia en esa palabra? A ver, porque sí, cuando le faltas el respeto, no hay obediencia. Cuando le faltabas el respeto a tus padres, ¿qué hacían tus padres contigo? Yo voy a enseñarles a ustedes el instrumento de corrección más efectivo que se inventó en la humanidad. Mira a mi niño como está mirando y diciendo, ¿qué habré hecho yo? Me reí mucho con una foto que decía, cuenta la leyenda que este instrumento se usaba para corregir el cinto, ¿verdad? Porque nuestros padres, cuando les faltábamos el respeto, ¿qué nos decían? Te parto un palo en la cabeza, ¿verdad? Y nosotros les respetábamos, porque teníamos miedo de que nos dieran el palazo en la cabeza, el chancletazo, el zapatazo, el cintazo, o el instrumento que cogieran contigo, ¿verdad? Mi mamá cogía la escoba magna y la mojaba. Eso todavía lo hacía. La escoba magna, también vamos a hacer administración de liberación y perdonar a vuestros padres. Pero el marido que le levante la mano a una mujer, a ese está fregado. Por lo menos conmigo, se fregó. ¿Cómo la mujer se recompone? Porque hay matrimonios que se faltan el respeto. Hay mujeres que no respetan ni a su marido. Que tú eres bueno para nada, tú no sirves para nada. Ya lo decía mi madre que no me casara con él. Esas cosas suceden, perdóneme, esas cosas pasan. Y se atacan uno y él se la devuelve y ella la tira y él la devuelve y el peloteo no para hasta que uno diga me voy de la casa y se acabó o llegan a los golpes mira que Dios nos guarde a nosotros de cosas horrendas como esta. Bendito Dios. ¿Cómo entonces funciona la obediencia? Porque Dios le dio el bien a los padres de corregir con vara a los hijos, pero no a los maridos, pero no a las esposas. Sí, porque el marido no es el único que golpea. Hay casos y casos, es serio, hay casos y casos. ¿Cómo funciona la obediencia? ¿Cómo funciona? Está aquí. La palabra lo está diciendo. Las casadas, vamos a empezar por la mujer, ¿verdad? Para darle ese lugar, esa cortesía. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Porque Pablo comienza escribiendo a las casadas. Mira qué cortesía del apóstol acá. Que no comenzó hablando por los hombres, comenzó por las mujeres. Comenzó por el vaso frágil. No hay machismo. No hay machismo ni hay empoderamiento femenino en estas palabras. Hay santidad de Dios. Mira esto, las casadas estén sujetas a sus maridos. Así es como Dios manda a funcionar la obediencia a las mujeres por medio de la sujeción. ¿Qué cosa es estar sujeto? Someterse, obedecer en todo a sus maridos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, estén sujetas a sus propios maridos
como al Señor. ¿Por qué Dios manda esto? Porque hay un principio espiritual desde la creación que Dios estableció, que el marido es cabeza de su mujer. Tenemos hombres la gran responsabilidad de no actuar con locura, sino con sabiduría de parte de Dios. Porque tu esposa necesita que seas cabeza. Tu esposa, mira, ser cabeza es lo que te representa. La cabeza representa el cuerpo. La foto de carnet, ¿qué es lo que sale? Tu cabeza. Nadie enseña la foto de carnet y sale un ombligo ahí. No. Sale una mano y dicen, sí, es él, lo reconozco por la mano derecha. No, es la cabeza. ¿Quién es el primero que Dios va a juzgar en el matrimonio? A la cabeza. A la cabeza. Por eso es que el ministerio Dios se los da a los que mantienen su hogar en orden. Porque la cosa comienza en la intimidad. Tu pastoreo, tu ministerio comienza en la intimidad con tu mujer, con tus hijos, en tu casa. Bendito Dios. Y es necesario que tu esposa se pueda someter a ti como se somete al Señor. O sea, es necesario también que tu esposa se aprenda a someter a Dios para que se someta a ti. Porque si la esposa no teme a Dios, ¿cómo va a obedecer a su marido? Bendito Dios. Aquí colaría entrar el testimonio de un pastor que le sucedía algo parecido a esto. Pero no lo voy a decir para poder ganar tiempo. Luego, en otra ocasión, se lo dejo saber. ¿O quiere que se lo diga? No sé. Muy conocido, Claudio Freyson. Un pastor allá en la Argentina, con un llamamiento de Dios muy hermoso. Y la esposa no le acompañaba. La esposa era cristiana, pero no le acompañaba en la obra del ministerio. Y esta mujer necesitó un trato de Dios para que Dios la ubicara en el lugar correcto y pudiera entonces bendecir a su marido con la obediencia, o sea, someterse a su marido. Y fue entonces que el ministerio de ambos, porque cuando estamos casados el ministerio no es de uno, somos 12 en el ministerio, haciendo como uno. Ella necesitó un trato de Dios para poder honrar a su marido, para poder obedecer a su marido. Y el testimonio que ellos hacen, son de cosas escalofriantes. Porque bien duro es ministrar y cuando llegues a casa no haya esa compatibilidad espiritual, que sea un yugo desigual, o que tu esposa no valore tu vida como ministro. O sea que ella necesitó primeramente someterse a Dios verdaderamente. Y después, entonces, solo después, funcionó ese matrimonio correctamente. En otras palabras, ella lo desvalorizaba y Dios tuvo que tratar con ella y enseñarla a honrar, a obedecer a su esposo. O sea que se requiere que la mujer esté convertida. Por eso es que Pablo dice que no te cases en yugo desigual.
para ahorrar camino, para ahorrar tiempo. Porque si te casas con una persona que no es cristiano y estás llamado al ministerio, te garantizo desde ahora un camino más largo. No es que Dios no va a hacer la obra en ti, Dios lo va a hacer. Pero aún así la historia ha demostrado ministros, mujeres incluso con un llamamiento de parte de Dios, y por casarse con yugos desiguales, tuvieron que enfrentar a un divorcio para muchos años después, en la vejez, recibir un llamamiento de parte de Dios y poder cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Cosa que no hubiera pasado si hubieras actuado en el tiempo de Dios, esperando en el Señor sin desesperarte, en la persona correcta. Los que están casados, miren a sus esposas y díganle, en el nombre de Jesús tú eres la correcta. En el nombre de Jesús tú eres la correcta. Tú eres la correcta. Miraron a sus esposas, ¿verdad? No hagan como acá que digamos, ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Le dijo Daisy a Tomás, es demasiado tarde. Soy la correcta para ti, de sí o sí. No hay esperanzas para ti. ¿Qué remedio? Dice. Ay, Señor. ¿Acaso no dice el Señor que no ocupemos las primeras sillas? Ay, ay, ay. Bueno. Mira este misterio. Mira este misterio. Dios le habla a la mujer y le dice: las casadas estén sujetas al marido como al Señor. Y al marido le dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí se echa a andar el segundo funcionamiento. ¿Cómo se somete la mujer al marido? Diga conmigo, sujetándose. ¿Cómo se somete el marido a su mujer? Lo han dicho ustedes, amándola. Así funciona la sujeción en el matrimonio. La mujer se sujeta al marido en todo, listen, en todo, porque el marido está actuando sujeto a su cabeza. La cabeza del marido, ¿quién es? Cristo. Está sujeto al Señor, no es un marido que anda actuando locamente ni en pecado. La mujer se sujeta a él por obediencia, pero el marido se sujeta a su mujer por amor. Voy a explicarles cómo funciona este principio. Pablo usa el ejemplo de la iglesia. La iglesia se somete y se sujeta ¿a quién? Por favor, ¿a quién? A Cristo. Pregunto, ¿tiene que obedecer la iglesia en todo al Señor Jesucristo? Por favor. Sí, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo? Segunda pregunta. ¿Tiene que obedecer en algo el Señor a la iglesia? No, negativo. ¿Por qué?
Porque es la iglesia la que tiene que estar sujeta al Señor. Dios no tiene que obedecer al hombre en nada. Por eso es Dios, es soberano. Y la iglesia tiene que obedecer y estar sujeta a Dios en todo. ¿Por qué? Porque es Dios, Él es Dios y es el soberano. Y esto me hace entender por qué el Señor inspira a Pablo a escribir así a la iglesia. Cuando tú oras y clamas al Señor y Dios te responde, no es porque Dios te está obedeciendo, es porque Dios te está amando. ¿No? Cuando el marido se somete a su esposa, no es porque la está obedeciendo, es porque la está amando. Y no se trata de machismo. Esto no es machismo. Porque Dios lo estableció así. El hombre, al ser cabeza, Dios le dio esa autoridad, a la cual su mujer, aún Dios entregó los deseos de su esposa para su marido. Dios entregó los deseos de la mujer a su marido. Pero Dios dijo, no van a ser más dos, sino uno. O sea que la esposa entrega su deseo a su marido y el marido administra los deseos de su mujer. Pero los dos, mira lo que dice acá la palabra, no se pueden negar el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo para la oración. No significa que el hombre sea un esclavista. Significa que el hombre es un sacerdote. Porque bien dice la palabra que el hombre se enseñoreará de la mujer. Se hace dueño. Y la mujer se entrega. O usted no se entregó a su esposo. A ver, mujer, cuando usted se casó, usted se entregó. Usted entregó su virginidad. Usted entregó su cuerpo. ¿Y el esposo qué hace? Administrar la entrega. Dios no llamó al hombre a ser un violador. Dios no llamó al hombre a ser un cromañón. Dios llamó al hombre a ser un marido sacerdote. Un marido sacerdote que de la misma manera que Jesús ama a la iglesia, así ama a su esposa. Jesús no es tosco con su iglesia. Jesús no es áspero. Eso es un pecado que todos los hombres hemos pecado contra el Señor al ser ásperos con nuestra esposa. Viene ella, te dice y tú le respondes, me tienes más cansado. ¿Cierto, hombre? Están callados los hombres. A ver, esposas, ¿cierto, verdad? La rebelión de las mujeres. Ay, Señor. Porque el Señor no es áspero con la iglesia. Porque el Señor, aunque aplique el correctivo a su iglesia, lo hace con amor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Escúchame, mujer,
el día que tu esposo te obedezca a ti en todo, se chivó el matrimonio. Se acabó el matrimonio, se destruyó el matrimonio porque tu esposo no ha sido llamado a someterse a ti en obediencia, sino en amor. Vas a tener a un hombre que hace todo lo que tú dices y vas a buscar un hombre que te represente, que te haga sentir autoridad. Y ese esposo que te vas a decir, ay, él es muy bueno, él hace todo lo que yo le digo, pero yo necesito, yo busco. Porque así es el corazón del hombre. Así es el corazón de la mujer. Pero cuando el hombre ocupa su lugar, la mujer lo agradece. La mujer se siente bien cuando ella dice, no, mi esposo es el hombre de la casa. Y mira que yo trato pero hay que contar con el hombre de la casa. No podemos permitir, varones, que la mujer se vuelva el hombre de la casa. No lo permitas nunca. Porque puede terminar inclusive hasta la destrucción del matrimonio también. El hombre ocupe su lugar. El hombre ocupe su lugar. El hombre ocupe su lugar. El hombre ocupe su lugar y la mujer ocupe el suyo. Ama a tu mujer. ¿Cómo el hombre obedece por medio del amor? Le voy a hacer el testimonio que siempre hago con mi esposa y me he pasado años diciendo gracias a Dios que te hice caso. Iba a comprar un producto para la necesidad del hogar y yo quería comprar uno, pero mi esposa me dijo, compra el otro. El otro va a ser mejor. Sí, pero tengo el dinero para este y no para el otro. Vamos a ahorrar un poquitico más, pero cómpralo, te va a ser mejor, va a ser mucho mejor. Y gracias a Dios dije, bueno, te voy a hacer caso. Y le hice caso por amor, no por conciencia, por amor puro le hice caso. Oye, han pasado los años. Han pasado los años. Y yo todavía le ando diciendo, ay, mi amor, gloria a Dios que te hice caso, mi amor. Y compré este otro que tú me decías, porque si yo hubiera comprado el que yo sabía que por lógica es que me resolvía en ese momento, hoy en día no tendría el producto que aún lo estamos usando. Y ha rendido años. Amado, cuando usted por amor escucha, mira bien, escucha, hombre, a su esposa, usted le va a ser bendecido. Hay un dicho viejo que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Hombres que aprenden a escuchar. Y ahí está el sometimiento del hombre a la esposa. Cuando la esposa habla y el hombre por amor escucha y la esposa se siente atendida. ¿Cuál es el reclamo de casi todas las mujeres a su marido? Tú no me entiendes. Es que a mí tú no me entiendes. Es que a mí tú no me escuchas. Tú no tienes tiempo para mí. Aprende a escuchar a su esposa. Siéntese por amor. Así hace Dios contigo. Como te dije, Dios no se somete a ti. Tú te sometes a Dios. Y Dios por amor, ¿qué hace? Te escucha y te responde. El marido por amor escucha a su mujer y obre. Amén. La mujer por obediencia se somete al marido y obre. Bendito sea Dios. ¿Qué dice el Señor?
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Y qué significa esto en el matrimonio? Que nosotros los hombres tenemos que aprender a sacrificarnos por nuestra familia, a sacrificarnos por nuestras esposas. Y esto es la atención del esposo, que provee para la correcta edificación, santificación de su mujer. Marido, ¿hace qué tiempo no te tiras con tu esposa a orar? Marido, ¿hace qué tiempo no le tomas de la mano y le dices, vamos a orar juntos? ¿Hace qué tiempo no abren la Biblia juntos? ¿Hace qué tiempo no estás santificando a tu esposa? Es necesario ocuparnos de las tareas del hogar, como también de las tareas del templo. Amén. Porque Dios nos manda a purificarnos. Como dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Únense. La obediencia crece por la unión en la palabra. Tomen la Biblia, léanlo, créanlo, vívanlo, aplíquenlo a su matrimonio. No se dejen engañar por las ideologías tontas y destructivas que la sociedad está sembrando. El empoderamiento femenino es un error. El machismo público es otro error. Tomen la Biblia y cada palabra que está escrita en la Biblia es inspirada por Dios y útil. Y tu matrimonio necesita Biblia. Tu matrimonio necesita Biblia. No importa cuán cristiano tú te sientas, tu matrimonio necesita Biblia. Diariamente, tomar y decir, Señor, ayúdanos a detectar los errores en nuestro matrimonio para, por la palabra, solucionarlos. Hay gente que está yendo a un psicólogo para terapia de pareja. Hablo de cristianos, no hablo de mundanos. Los mundanos tienen a su vez. Y Pablo, ¿qué dice? A los corintios, que hay quien tiene conflicto y va a buscar un juez mundano para que arregle conflictos entre cristianos. ¿Qué dice Pablo? Bueno, busquen a un juez cristiano. No se vayan al mundo a solucionar las cosas de casa. ¿Hay conflictos en el matrimonio? Dios estableció ministros para cubrir esa necesidad por medio de la palabra. Y como pastor te digo, yo no tengo ningún consejo para darle a tu matrimonio que no sea el que esté escrito en la palabra de Dios. No me ha interesado buscar técnicas profesionales, no me interesa nada más que aplicar palabra de Dios a tu matrimonio, porque es lo único que va a poder rescatarlo. ¿Por qué Dios entregó el divorcio? Lo llevo diciendo en cada predicación del matrimonio, por la dureza del corazón. ¿Qué hay que hacer en el matrimonio? Destruir la dureza del corazón. Hay que poner fe en esos corazones. ¿Y cómo nace y crece la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Es abrir la palabra, porque mira lo que dice, que el Señor purificó la iglesia y la lavó por la palabra. ¿Con qué objetivo? Dice, para presentársela a sí mismo. El Señor vino, te voy a tomar a ti que eres una mujercita. El Señor vino y ella estaba sucia. Y vino y la amó. Murió por ella. Resucitó de entre los muertos. Pero no se la puede llevar así para el cielo, tiene que estar
limpia y la lavó con su sangre y empezó a corregir lo deficiente por la palabra y la dejó sin mancha, sin arrugas, la dejó bella y perfecta. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Bueno, esta iglesia la arreglé yo para presentármela a mí mismo. El Señor obra en tu vida para tomarte y presentarte a Él mismo. Es que Dios tiene la primicia en todo. Lo ha llenado todo. Te restauré y yo mismo te voy a presentar a mí mismo, te dice el Señor. No es un ángel el que está trabajando tu vida, es Dios. Es Dios el que está corrigiendo lo deficiente. Y el día que te presentes delante del Señor, con ese vestido blanco resplandeciente, perfeccionado en todo, ¿quién se lleva la gloria? Es Dios quien se lleva la gloria. De que Él lo hizo en ti. Y eso me hace entender, esposo, trabaja a tu esposa. Perfecciona a tu esposa. Ay, es que me gusta que mi mujer sea más cariñosa. Pues a orar, a enseñar, a trabajar. Siéntate, habla con ella. Esposa, ay, es que mi esposo me gustaría que fuera más de esta manera. Siéntate con él. Mi amor, yo te amo. Mi amor, yo necesito que tú seas así. Vamos a orar, yo voy a orar por ti, para que Dios te avive, para que Dios te levante. Amados, esto no se lucha con cosas carnales, sino con espirituales. Bendito sea el Señor. Porque estamos llamados y ordenados a entregarnos. Dice la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y sabe qué significa esto? Que si ambos son un solo cuerpo, ¿cómo tú demuestras que amas esa unión? ¿Cómo tú demuestras que estás amando esa unión? Que te amas a ti mismo. Amando a tu mujer. Amando a tu mujer. Y cuando digo amando, es todo lo que la palabra amor implica. Porque dice el Señor que nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta. Escucha esto. La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que el amar a tu esposa se trata de sustentarla y cuidarla. ¿Sabes qué significa? Que a tu esposa no le falte nada. Y es complicado en el lugar a donde estamos pisando, ¿no? En la tierra que estamos pisando ahora, que no falte nada dentro de la casa, ¿verdad? Siempre hay una carencia de algo. Pero hay esposos que no proveen para su casa. Hay maridos que son, ¿cómo es? Luz de la calle y oscuridad de su casa. ¿Y qué dice la Biblia? Que si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que hay una responsabilidad tremenda. Hay una responsabilidad tremenda en el matrimonio de ocuparnos en la provisión. Y voy a ir terminando ya. El matrimonio
no se desconecta del cuerpo de Cristo. Voy a estar terminando con esto. El matrimonio no se desconecta del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne, somos miembros de sus huesos. En otras palabras, si tú como cristiano, si tú como cristiano solamente dejas en la casa de Dios tu religiosidad, una vez más estás fregado. Es necesario que seas transparente, sincero, y tú como esposo y como esposa lo seas en tu casa, pero también lo seas en la iglesia. No te puedes desconectar del cuerpo de Cristo, no puedes desconectar tu matrimonio del cuerpo de Cristo. Hay un error que dice, la iglesia es para que se ocupe de mis asuntos espirituales, lo otro lo hago yo en la casa, eso es personal mío. Bueno, si tú sacas a Dios de lo personal tuyo, se va a colar un demonio. Mejor que Dios esté metido en lo personal, en la intimidad. Escucha lo que estoy hablando acá. En la intimidad de tu matrimonio es mejor que se meta Dios ahí. Para que sea guardado tu matrimonio. ¿Qué es lo que dice Dios? Que Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Y si Dios no se mete en tu intimidad, porque Dios, donde Dios está, el lugar es santo. Pero si Dios no se mete en tu intimidad, ¿qué se cuela? No te creas lo suficientemente fuerte como para decir, no, yo no me permitiré nunca. No. Deja que Dios esté en tu intimidad para que a tu marido no se le ocurran cosas raras, ni a ti tampoco, mujer, sino que en santidad el matrimonio pueda obrar. Y el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y eres tan templo de Dios, lleno del Espíritu, cuando estás aquí danzando y hablando en lengua, como cuando estás en el interior de tu habitación con tu marido o con tu mujer. Ahí también eres templo, ahí también está el Espíritu de Dios y ahí también tiene que haber santidad. Maridos y mujeres, aquí en la congregación se ve lindo, se ven lindos, pero cuando están en la casa, cuando andan con short y con chancleta, a veces se ve lo feo. ¿Por qué? Porque aquí no se van a dar una contesta fea entre ustedes. Aquí no se van a estar tirando los platos. A veces en la congregación se guardan mucho las apariencias. Y es por eso que yo llamo a la transparencia sincera, para que ustedes puedan ser lo mismo aquí, también allá cuando estén despeinados y con la chancleta. Cuando la mujer ya no se adorna, cuando el hombre
ya no está tan emperifollado ni perfumado. Cuando solamente para comer sea arroz con aceite. Y por la escasez de alimentos no surja la pelea. Es mejor, en medio de la escasez de alimentos, que el matrimonio esté en amor, confiados en el Señor, y no que haya una contienda y no tengan que ser una persona allá y otras personas acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Deja que Dios se meta en tu casa. Deja que Dios se meta en tu casa. Vamos, ponte de pie.